Hola, hola amigos y amigas, les saluda Arles Calis y en esta oportunidad comenzaremos una serie de videos de circuitos electrónicos y sus aplicaciones. En esta oportunidad comenzaremos entonces estudiando el circuito generador de señal cuadrada, llamado también circuito estable con amplificador operacional. Este circuito tiene la siguiente configuración en donde podemos ver una realimentación positiva a través de R1 y R2, que son los que me permiten fijar el voltaje umbral al cual se va a cargar y descargar el capacitor. Por otro lado, podemos ver una realimentación negativa de este circuito mediante los elementos R3, R4 y el diodo de sub 1. Este diodo de sub 1, 1N4148, es puesto allí de tal manera que nos pueda de alguna manera controlar el ciclo de servicio. Entonces vemos que el amplificador operacional usado para este estudio es el TL072, polarizado con unas tensiones de alimentación de más y menos 15 voltios. Este circuito oscilador funciona de la siguiente manera, bajo las siguientes condiciones: cuando el voltaje en el capacitor es mayor que el voltaje reflejado en la entrada no inversora B+, entonces el voltaje de salida al amplificador operacional es aproximadamente menos B sub C, que es preciso destacar acá que ese voltaje aproximadamente menos B sub C es el voltaje de saturación. Es decir, si nosotros polarizamos a este señor amplificador operacional con más o menos 15 voltios, tenemos que su salida será de más o menos el voltaje de saturación, que para el caso en estudio de un TL072 de las hojas de especificaciones, tenemos que ese voltaje es de 13.5 voltios con una tensión de polarización de más o menos 15 voltios. Entonces veamos, para cuando la condición del voltaje en el capacitor es menor que el voltaje B+, tenemos que el voltaje de salida es más el voltaje de saturación, y para esta condición tenemos que el diodo está apagado. Si bien entonces recordamos el estudio de los amplificadores operacionales ideales, acá abajo en la descripción del video dejaré el enlace para que los que no hayan visitado esos videos los puedan ver y recordar o refrescar los conocimientos acerca del estudio de los amplificadores operacionales. Recordemos entonces que las corrientes a través o a la entrada de los amplificadores operacionales es cero, por lo tanto el potencial reflejado en la entrada no inversora es un simple divisor de tensión dado por esta ecuación. Como ya bien dijimos al principio de este video, el voltaje B+, el voltaje al cual se va a cargar y descargar el capacitor. Pasemos entonces al estudio del amplificador oscilador para o con el objetivo de buscar la frecuencia de oscilación de este circuito. Estudiemos entonces el intervalo entre T sub 0 y T sub 1, T sub C a T sub 0, el instante inicial donde se energiza el circuito, para lo cual tenemos que el voltaje en el capacitor es de menos B+, es decir, parte con ese voltaje inicial y va a tender a cargarse a más B sub C, pero justamente cuando alcanza el voltaje de B+, hay un cambio en la salida del amplificador operacional, por lo tanto hay cambios en el circuito. Entonces se analiza en el intervalo de T sub 0 a T sub 1, en donde el capacitor tiene un tau sub 1, que es el tiempo de carga del capacitor. Para este punto, cuando el voltaje de salida del amplificador operacional es más B de saturación, vemos entonces que la corriente a la salida del amplificador operacional tiende a irse por el diodo 4 y por la resistencia R4. Al polarizar al diodo 1 en inverso, este diodo se abre, por lo tanto el tiempo de carga del capacitor es a través de R4. Si bien aprovechamos la ecuación del capacitor de la forma exponencial, vemos que trabaja a través de esta forma. Vemos que T sub 1 es el instante en donde ocurre el cambio y tau sub 1 es el tiempo de carga. Si sustituimos entonces el voltaje final para este intervalo en estudio, el cual es más B de saturación, que es el voltaje al cual
tendería a llegar si no existiera un cambio en B+, B sub I, que es el voltaje inicial del capacitor, y el voltaje final, como ya bien dijimos, es el voltaje de saturación, y el B sub C de T, como es el voltaje al final del intervalo de tiempo de estudio en el cual estamos realizando, entonces el voltaje B sub C de T en T sub 1 es entonces el voltaje B+. Si nosotros evaluamos esta ecuación, aplicamos el logaritmo neperiano a ambos extremos y sustituimos la variable de interés T sub 1 para saber cuál es el tiempo que le demora al capacitor en llegar o alcanzar el voltaje B+, encontramos esta ecuación número 1. Veamos entonces qué ocurre en el intervalo de estudio entre T sub 1 y T sub 2. Entonces vemos que la salida del amplificador operacional cambia a menos B de saturación y el proceso ahora del capacitor es un proceso de descarga. Entonces el capacitor va a tender a descargarse a través de R3 y a través de R4, siendo entonces la corriente que fluye a través de R3 una corriente que polariza en directo a D1, y considerando a este diodo ideal tenemos entonces que el capacitor se descarga a través del paralelo de R3 con R4 tal cual como se expresa en esta ecuación. Planteamos la ecuación exponencial del capacitor en donde ahora el intervalo de estudio es entre T sub 2 y T sub 1 entre la constante de tiempo tau sub 2. Hacemos sustitución de los valores de B final y B inicial, y el B sub C de T en este caso es el B sub C en el intervalo de tiempo de T sub 1 y T sub 2. Entonces tenemos que B sub C para el final de ese intervalo T sub 2 tenemos que es menos B+. El voltaje final entonces al cual tendería a descargarse el capacitor sería menos B de saturación. El B inicial, entonces, como es en el intervalo T1, T2, el voltaje inicial, entonces es B+. Sustituimos los valores, aplicamos logaritmo neperiano a ambos extremos y encontramos que la diferencia de T sub 2 menos T sub 1 es el tiempo en bajo que va a durar la señal, es decir, este tiempo, el tiempo en bajo que dura la señal de salida del amplificador operacional. Aquí me falta un igual, disculpen ustedes este pequeño error. Y entonces si nosotros sustituimos o sumamos la ecuación tiempo en bajo, que es la ecuación número 2, con la ecuación número 1 encontrada previamente, podemos nosotros encontrar el periodo de la señal, sabiendo entonces que la frecuencia es el inverso del periodo de una señal. Entonces ya podemos encontrar la frecuencia a la cual debe oscilar este amplificador operacional. Entonces mis ecuaciones acá para poder diseñar un circuito de estos son la ecuación número 1, número 2 y los tau sub 1 y tau sub 2, que son los tiempos de carga y descarga del capacitor. Veamos entonces un pequeño diseño acá. Nos piden diseñar un circuito oscilador con una frecuencia de 2500 Hz y un ciclo de servicio del 60%. Aprovechando la ecuación número 1 y sustituyendo los valores de voltaje de saturación, que para el caso en estudio de un TL072 de 13.5 podemos encontrar el voltaje al cual se va a cargar y descargar el capacitor siempre y cuando nosotros consideremos unos valores de R1 y R2. Para el caso en estudio, como no nos dan una especificación al cual debe cargar y descargarse el capacitor, asumimos los dos valores de R1 y R2 a 10K, teniendo así un valor de B+ de 6.75 voltios, de más o menos 6.75 voltios, que son los voltajes al cual se va a cargar y descargar el capacitor. Teniendo entonces el dato de la frecuencia de 2500 Hz, tenemos que la frecuencia o el periodo de la señal debe ser 400 microsegundos. Como dato tenemos que el ciclo de servicio es el 60%, es decir, 60% debe durar en alto la señal, el 60% de 400 microsegundos es 240 microsegundos. Sustituyendo entonces esto en la ecuación número 1, tenemos entonces que el tau sub 1 es logaritmo neperiano de 13.5, que es el B de saturación, menos 6.75, que fue el valor que encontramos acá en este punto. Tenemos entonces que la única incógnita para acá, para este estudio, es el tau sub 1. Si asumimos entonces un valor de capacitor de 0.1 micro, tenemos que la variable tau sub 1 es R4
por 0.1 micro, despejando entonces y hallando el valor de R4, tenemos que R4 es 2184,57 ohm. Si nos vamos a la ecuación número 2, que es la que nos permite obtener el tiempo que va a durar en bajo la señal, vemos que si el tiempo en alto es 240 microsegundos y el periodo de la señal es 400 microsegundos, entonces la diferencia de 400 menos 240 microsegundos es el tiempo en bajo, que es 160 microsegundos. Haciendo sustitución de los valores de B de saturación y B+, tenemos que la incógnita tau sub 2 es 145,638 microsegundos. Usando entonces la ecuación encontrada previamente de tau sub 2, que es el paralelo de R3 con R4 por C, tenemos entonces que el paralelo de R3 con R4 es 1456,382. Como ya hallamos el valor de R4, lo sustituimos acá y hallamos entonces el valor de R3. Bien, entonces ya hemos diseñado un circuito oscilador para una frecuencia de 2500 Hz y ciclo de servicio del 60%. Entonces tenemos los valores de R1 y R2, 10K, C igual a 0.1 micro y los valores de R3 y R4. Veamos entonces acá el resultado de la simulación obtenida desde Proteus y pasemos entonces al archivo de simulación para ver entonces los valores más precisos de salida del amplificador operacional y de carga y descarga del capacitor. Nos paramos entonces acá en la salida del amplificador operacional y podemos ver acá que el voltaje de salida es de 13.5 voltios, tal como nos lo indica el fabricante, que se satura en más o menos 13.5 voltios para un voltaje de alimentación de 15 voltios. Vemos acá entonces menos 13.5. Ahora observemos los voltajes de carga del capacitor. Vemos entonces que tenemos acá 6.8 voltios el voltaje de carga del capacitor y vemos por acá de menos 6.82 y vemos que el circuito diseñado tenemos 6.75 voltios, entonces es un resultado bastante bueno. Por otro lado, para verificar la frecuencia de oscilación tenemos por acá que son 100,41 milisegundos, ¿verdad? Parémonos entonces en donde vuelve a subir la señal y tenemos por acá 100,81 milisegundos. Si hacemos esa diferencia de 100,81 milisegundos menos 100,41 milisegundos, tenemos que el periodo de la señal es 400 microsegundos, tal como representamos acá. Entonces este diseño cumple satisfactoriamente con lo requerido. Entonces dejemos este video en el punto que nos encontremos y continuemos con esta serie de videos de circuitos electrónicos y sus aplicaciones. Hasta la próxima.